Empezamos ya. Tengo el canal apuntado, Peca Poco. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, lo que te decía, no sé si has escuchado antes, pero mañana podemos hablar de las elecciones de Madrid o del Príncipe, terminarlo, creo yo. Y el miércoles por la tarde hablaremos sobre un mundo, bueno, utilizaremos de excusa para hablar de un mundo feliz que nos sacará bastantes temas interesantes. Ahora vamos a leer un poquito de Guerra y Paz, así que es lunes, para no cansarnos tampoco mucho. Y pues ver qué nos cuenta aquí nuestro colega. Una horica por ahí estaré, no más porque ya es tarde, ya se está haciendo tarde y hay uno que tiene que dormir, que soy yo. ¡Ja! No, es broma. Pues eso, que bienvenido y nada, simplemente pues cualquier cosa que tengas que preguntar, aquí estoy. Vamos a empezar con la tercera parte de Guerra y Paz, el capítulo 1. Vamos a ver qué nos cuentan. El príncipe Vasili no meditaba sus planes y aún menos pensaba en hacer daño a la gente para sacar ventaja de ello. Solo era un hombre de la alta sociedad que tenía éxito en el mundo y que se había acostumbrado a ese éxito. Se fraguaban en él constantemente, según las circunstancias y sus relaciones con la gente, cambios de planes y consideraciones de los que ni él mismo se daba verdadera cuenta, pero que suponían el mayor interés de su existencia. Y esos planes y consideraciones no eran ni uno ni dos, sino de decenas de ellos, de los que algunos acababan de ocurrírsele, otros se lograban y otros desaparecían. Él no decía, por ejemplo, esta persona es ahora influyente, debo conseguir su confianza y amistad y pedir a través de él un préstamo al contado. O no se decía a sí mismo, debo atraerlo, casarlo con mi hija y aprovecharme indirectamente de su posición. Pero si se encontraba con la persona influyente, en ese mismo momento su instinto le sugería que esa persona podía serle útil y el príncipe Vasili se le acercaba y ante la primera ocasión, sin preparación previa, naturalmente por instinto le halagaba, le trataba con familiaridad y hablaba del tema sobre el que le interesaba pedir la merced. Vamos, que el príncipe Vasili era un interesado, un maldito interesado. En este juego de intrigas no se encontraba la felicidad, pero sí el sentido de su existencia. Sin eso, la vida no hubiera tenido significado para él. Pierre estaba bajo su control en Moscú. Consiguió que el joven fuera a San Petersburgo, consiguió que le prestara 30.000 rublos, consiguió que fuera designado gentilhombre de cámara, lo que se consideraba entonces como el actual grado de consejero de Estado, como por distracción, pero a la vez con la indudable certeza de que debía ser así, hacía todo lo posible para casar a Pierre con su hija. Si el príncipe Vasili hubiera preparado sus planes, nunca hubiera podido ser tan natural en su trato y tomarse tantas familiaridades. Tenía un instinto que le atraía siempre hacia personas más influyentes y más ricas que él, y un instinto que también le mostraba las ocasiones en las que debía utilizar a estas personas. Le viene de naturaleza el ser interesado, madre mía. Inmediatamente después de la muerte de su padre, Pierre, tras su soledad y ociosidad, se sintió hasta tal punto rodeado de gente y ocupado que solamente cuando se acostaba podía quedarse solo consigo mismo. Tenía que firmar documentos, tratar con oficinas públicas sobre asuntos de los que no tenía una noción clara, preguntar sobre cualquier cuestión a su secretario, visitar sus propiedades y recibir a un enorme número de personas que antes ni siquiera sabían de su existencia y que ahora se hubieran sentido ofendidas y airadas si él no hubiera querido verlas. Todas estas personalidades varias, hombres de negocios, parientes y conocidos, tenían una disposición buena y cariñosa hacia el joven heredero. Todos ellos estaban visible e incuestionablemente convencidos de las muchas cualidades de Pierre. No paraba de oír las palabras con su extrema bondad, con su buen corazón, o ¿es usted tan honesto, conde? O con su inteligencia, o si él fuera tan inteligente como usted, y otras similares, así que finalmente acabó por convencerse de su bondad e inteligencia. Tanto más porque en el fondo de su alma siempre había considerado que era más bondadoso e inteligente que la mayoría de la gente a la que conocía. Hasta la gente que antes se comportaba con él de manera ruin y hostil se convertía en tierna y afectuosa. Incluso la severa princesa mayor fue a la habitación de Pierre después del funeral y, bajando los ojos y sin cesar de ruborizarse, le dijo que sentía muchísimo los malentendidos que había habido entre ellos y que ahora no se sentía con el derecho de pedirle nada más
que le permitiera, después del terrible golpe, quedarse aún unas cuantas semanas en la casa que tanto amaba y en la que tantos sacrificios había hecho. No pudo contenerse y se echó a llorar al pronunciar estas palabras. Pierre le tomó de la mano, le pidió que se tranquilizara y que no abandonara nunca la casa. Desde ese día la princesa comenzó a tejerle una bufanda, a preocuparse por su salud y a decirle que ella solo temía por él, y que entonces estaba contenta de que él le permitiera quererlo. Hazlo por ella, querido mío. Después de todo, ha sufrido tanto por el difunto, le dijo el príncipe Vasili, dándole a firmar un documento a favor de la princesa, y desde entonces ésta fue aún más bondadosa con él. Las hermanas pequeñas también se volvieron más bondadosas, en especial la más joven y linda, la que tenía un lunar, que con frecuencia hacía que Pierre se turbara con su atolondramiento al verle. Poco después de la muerte de su padre, escribió al príncipe Andrei. En la corta respuesta que recibió de él desde Brunn, el príncipe Andrei le escribía entre otras cosas: «Ahora te va a ser difícil, querido mío, ver con claridad, aun a través de las gafas, el mundo. Recuerda que ahora vas a estar rodeado de todo lo más mezquino y ruin, y lo noble se alejará de ti». No hablaría así si viera su bondad y sinceridad, pensó Pierre. A Pierre le parecía tan natural que todos le quisieran, le hubieran parecido tan anormal que alguien no le amara, que no podía dejar de creer en la sinceridad de la gente que lo rodeaba. Raramente hallaba tiempo para leer y para reflexionar sobre sus temas favoritos, los ideales revolucionarios y Bonaparte y la estrategia, que ahora, siguiendo los acontecimientos bélicos, había comenzado a interesarle terriblemente. En la gente que le rodeaba no encontraba afinidad hacia sus intereses. No tenía tiempo para nada. Se sentía constantemente en un estado de dulce y alegre embriaguez. Se sentía el centro de algún importante movimiento general. Sentía que constantemente se esperaba algo de él. Sentía que si no hacía ese algo, muchos se entristecerían y defraudarían sus esperanzas, pero que si lo hacía, todo iría muy bien. Por lo tanto, hacía todo lo que le pedían, pero eso tan excepcional que todos esperaban seguía sin llegar. Durante estos primeros momentos, el príncipe Vasili, más que ningún otro, se adueñó de los asuntos de Pierre tanto como si fueran los suyos propios. Desde el momento de la muerte del conde Bezukhov no había dejado de mano a Pierre. Daba el aspecto de un hombre agobiado de trabajo, cansado y exhausto, pero que, al final, por compasión, no podía abandonar a su suerte y dejar en manos de los bellacos a ese joven desamparado, hijo de su amigo y con tan inmensa fortuna. En los pocos días que pasó en Moscú después de la muerte del conde Bezukhov, hacía llamar a Pierre o iba a visitarle y le ordenaba lo que debía hacer con tal tono de cansancio y seguridad como si a cada momento le estuviera diciendo: «Sabes que estoy sepultado de trabajo, pero no tendría compasión si te dejara así. Pero esto ha de acabarse, y tú bien sabes que lo que te ordeno es lo único factible». «Bueno, amigo mío, finalmente partimos mañana», le dijo una vez cerrando los ojos y tocándole con los dedos el codo, con tal tono como si lo que decía hubiera estado acordado entre ambos hacía mucho tiempo y no pudiera ser de otro modo, a pesar de que era la primera vez que Pierre lo escuchaba. «Mañana partimos, podrás venir en mi coche. Estoy muy contento. Aquí lo más importante ya está resuelto. Hace tiempo que yo ya debería haberme ido. Mira lo que he recibido del príncipe. Intercedí por ti y has sido admitido en el cuerpo diplomático y hecho gentil hombre de cámara». A pesar de la fuerza del tono de cansada seguridad que decía que eso no podía ser de otro modo, Pierre, que había estado pensando tanto tiempo en su carrera, quiso objetar algo, pero el príncipe Vasili le interrumpió. «Pero, querido mío, esto lo he hecho por mí, me lo dictaba mi conciencia y no tienes nada que agradecerme. Nunca nadie se quejó de que le quisieran demasiado. Puedes abandonarlo todo mañana mismo, pero ya tú mismo decidirás en San Petersburgo. Ya era hora de que te alejaras de todos estos terribles recuerdos». El príncipe Vasili suspiró. Sí, querido mío, que vaya mi ayudante de cámara en tu coche. Ah, sí, casi lo olvido», añadió el príncipe Vasili. «Sabes que tenía unas cuentas con el difunto. He recibido lo de Riazán y me lo quedo. A ti no te hace falta. Ya haremos nosotros cuentas». Lo que el príncipe Vasili llamaba lo de Riazán eran unos cuantos miles de obrok que el príncipe Vasili se quedaba. Y el obrok es un tributo en dinero o en especie que pagaba el campesino al terrateniente en Rusia durante el feudalismo. Por lo tanto, en este caso los miles de obrok serían miles de rublos provenientes de la renta de la finca de Riazán. Vamos, que este Vasili... En San Petersburgo, al igual que en Moscú,
A Pierre le rodeó una atmósfera de personas tiernas y cariñosas. No pudo rechazar el puesto, mejor dicho, el nombramiento, porque él no hacía nada que le había conseguido el príncipe Vasili y había que atender a tantos conocidos, invitaciones y ocupaciones varias que Pierre experimentó aún más que en Moscú esa sensación de ofuscación, prisa y de un bien exigido pero no alcanzado. Muchos de los antiguos amigos solteros de Pierre no estaban en San Petersburgo. La guardia estaba en campaña. Dolokhov había sido degradado y Anatol estaba en el ejército, en provincias, y por lo tanto Pierre no pudo continuar pasando sus noches como gustaba de hacerlo antes. Pasaba todo su tiempo en almuerzos, bailes y predominantemente en casa del príncipe Vasili, en compañía de la vieja y gruesa princesa y de la bella Helene, en relación con la cual era presentado en sociedad en contra de su voluntad, con obligación de hacer el papel tan desacostumbrado para él de primo o hermano, dado que se veían todos los días y vivían juntos. Pero si Helene quería bailar con alguien, le pedía directamente a Pierre que fuera su caballero. Ella le enviaba a decirle a su madre que ya era hora de irse y averiguar si ya había llegado el coche, y por la mañana en el paseo le pedía que le trajera sus guantes. Ana Pavlovna Scherer le mostró más que nadie a Pierre el cambio que se había operado en la forma que tenía toda la sociedad de verle. Antes, como en la inoportuna conversación sobre la Revolución Francesa que entabló Pierre en su velada, él sentía constantemente que hablaba con torpeza, que era inconveniente y que carecía de tacto, que Hippolyte podía decir tonterías y eran consideradas oportunas, pero que su conversación, que a él le parecían inteligente, cuando la urdía en su imaginación, se convertía en necia tan pronto como la exponía en voz alta, y ese tímido desacierto experimentado en el mundo de Ana Pavlovna le llamaba a la rebeldía y a mantener un discurso especialmente radical. Es igual, pensaba él, ya que todo resulta impropio, voy a decirlo igualmente. Y entonces se embarcaba en conversaciones como la mantenida con el vizconde. Así había sido antes, pero ahora era al contrario. Todo lo que él decía resultaba encantador. Y si incluso la propia Ana Pavlovna no se lo decía, él se daba cuenta de que ella quería decírselo, pero que se abstenía de hacerlo por no herir su modestia. Vemos aquí que Lev Tolstoy caracteriza a la sociedad, a los cortesanos, ¿no? A la realeza rusa, como una realeza realmente interesada, ¿no? Que en cuanto tengas dinero, todo lo que hagas es perfecto, todos te quieren mucho y todo lo que dices está perfecto, no te estás equivocando en nada. También te sirve como manera de conseguir trabajos, todos te alaban, todos te adulan, todos realmente se quieren aprovechar de ti. Esto es lo que debemos aprender. Al comienzo del invierno de 1805 a 1806, Pierre recibió el acostumbrado papel rosa de Ana Pavlovna, con una invitación a la que se añadía: encontrará en mi casa a la bella Helene, a la que nadie se cansa de admirar. Al leer esto, Pierre se dio cuenta por primera vez de que entre él y Helene había un cierto vínculo, que los demás reconocían, y este pensamiento a la vez le asustó como si le hubieran impuesto una obligación con la que no podía cumplir, y le sedujo como una suposición divertida. La velada en casa de Ana Pavlovna era tal como la primera. La única novedad que ofrecía la anfitriona a sus invitados era que en este caso no estaba Mortemart, sino un diplomático que venía de Berlín, conocedor de detalles frescos sobre la estancia del emperador en Potsdam y sobre asuntos de guerra. Pierre fue recibido por Ana Pavlovna con un matiz de tristeza referente a la reciente pérdida que había sufrido el joven, y esa tristeza era exactamente la misma que la imperial tristeza que expresaba ante el recuerdo de su augusta emperatriz María Fedorovna. Pierre, sin saber el mismo por qué, se sintió halagado. Ana Pavlovna organizaba los grupos de su velada con su habitual maestría. En un grupo grande en el que estaba el príncipe Vasili y los generales se gozaba de la compañía del diplomático. El segundo grupo estaba en la mesita de té. Pierre quería unirse al primero, pero Ana Pavlovna, que se encontraba en un estado de excitación similar al del comandante en el campo de batalla, en el momento en el que 1000 brillantes nuevas ideas le vienen a la mente y apenas tiene tiempo de ponerlas en práctica, al ver a Pierre le tocó con el dedo. «Espere, tengo planes para usted para esta velada». Ella miró a Helene y le sonrió. «Mi querida Helene, es necesario que sea caritativa con mi pobre tía, que siente adoración por usted. Esté con ella 10 minutos. Y para que no le resulte demasiado aburrido, aquí tiene un caballero que no se negará a acompañarla».
La bella se dirigió hacia la tía, pero Ana Pavlovna retuvo a Pierre a su lado con aspecto de que era imprescindible hacerle todavía unas últimas convenientes indicaciones. ¿No es cierto que es encantadora?, dijo ella, señalando a la belleza que se alejaba con majestuosidad. ¿Y qué maneras? ¡Qué tacto para una muchacha tan joven! ¡Y qué arte para comportarse! Lo lleva en la sangre. El que la despose será afortunado. Junto a ella, el hombre menos mundano conseguirá espontáneamente y sin esfuerzo ocupar un lugar brillante en sociedad. ¿No es cierto? Solo quería saber su opinión. Y Ana Pavlovna dejó a Pierre. O sea, parece como si Hélène fuese un producto, ¿no?, al cual comprar o vender, macho. La expone como tal, ¿no? Pierre respondió afirmativamente con sinceridad a la pregunta de Ana Pavlovna sobre el gusto que tenía Hélène para comportarse. Si alguna vez pensaba en Hélène, era precisamente en el excepcional y reposado modo que tenía ella de ser agradable en sociedad. La tía recibió en su rincón a los dos jóvenes, pero parecía querer esconder su adoración por Hélène y mostrar el temor que le causaba Ana Pavlovna. Miraba a su sobrina como interrogándola sobre lo que debía hacer con esa gente. Al alejarse de ellos, Ana Pavlovna volvió a tocar con un dedo la manga de Pierre y le dijo: «Espero que no vuelva a decir que se aburre uno en casa de Mademoiselle Scherer». Hélène sonrió como si quisiera decir que no concebía que al verla a ella se pudiera experimentar otra emoción que no fuera admiración. La tía tosió ligeramente, tragó saliva y dijo en francés que estaba muy contenta de ver a Hélène. Después se dirigió a Pierre con el mismo saludo y el mismo gesto. En medio de la aburrida y entrecortada conversación, Hélène miró a Pierre y le sonrió con la misma sonrisa clara y hermosa con la que sonreía a todos. Pierre estaba tan acostumbrado a esa sonrisa y significaba tan poco para él que le sonrió también débilmente y se volvió. La tía hablaba en ese momento de la colección de tabaqueras que tenía el difunto padre de Pierre, el conde Bezukhov. Ella sacó la suya. La princesa Hélène le pidió que le dejara ver el retrato del marido de la tía, que estaba grabado en la tabaquera. «Seguramente está hecho por Vinés», dijo Pierre refiriéndose al conocido miniaturista, inclinándose sobre la mesa para coger la tabaquera y prestando atención a la conversación que tenía lugar en la otra mesa. Se levantó para rodearla, pero la tía le tendió la tabaquera por detrás de Hélène. Hélène se inclinó hacia adelante para dejarle sitio y le miró sonriendo. Llevaba, como siempre en las veladas, un vestido muy escotado a la moda de la época, tanto por delante como por detrás. Su busto, que siempre le había parecido a Pierre de mármol, se encontraba tan cerca de su vista que con sus ojos miopes percibió involuntariamente el viviente atractivo de sus hombros y su cuello, tan cerca de su boca que solo tenía que inclinarse un poco para rozarse con ellos. Pierre se inclinó involuntariamente, se apartó azarado y de pronto se sintió inmerso en la fragante y cálida atmósfera del cuerpo de la bella. Sintió el calor de su cuerpo, el olor de los perfumes y el crujido de su corsé al respirar. No la vio ya como una belleza marmórea, un todo con el vestido, como la veía y sentía antes, sino que de pronto vio y sintió su cuerpo, solamente oculto por la ropa. Y una vez visto esto, ya no pudo verla de otra manera, del mismo modo que no podemos volver a ver un espejismo. Ella le miró fijamente con sus negros ojos brillandos y le sonrió. «Así que hasta ahora no se había percatado de lo hermosa que soy», parecía decir. «¿No se había dado cuenta de que soy una mujer? Sí, soy una mujer que puede pertenecer a cualquiera, incluso a usted». Pierre se sonrojó, bajó los ojos y de nuevo quiso verla como la belleza ajena y distante para él que le pareciera antes. Pero ya no podía hacerlo. No podía. Lo mismo que un hombre que ve en la niebla un tallo de hierba y lo confunde con un árbol, no puede, una vez que ha visto la hierba, ver de nuevo en ella un árbol. Miraba y veía a una mujer palpitando en el vestido que la cubría, y como si eso fuera poco, sintió en ese momento que Hélène no solo podía, sino que debía e iba a ser su esposa, y que no podía ser de otro modo. Lo supo con tanta seguridad como lo sabría si ya estuviera con ella bajo la corona. Que bajo la corona parece ser un rito nupcial ruso. Cómo y cuándo sería, no lo sabía. Ni siquiera si sería un matrimonio afortunado. Incluso pensaba que sería muy desafortunado por alguna razón que desconocía. «Bueno, les dejo en su rincón. Veo que les va muy bien», sonó la voz de Ana Pavlovna. Y Pierre, intentando recordar con temor si había hecho algo censurable, enrojeció mirando alrededor suyo. Sentía que todos sabían, del mismo modo que él, lo que le había sucedido.
Poco tiempo después, cuando se trasladó al grupo grande, Ana Pavlovna le dijo: «Dicen que está arreglado su casa de San Petersburgo». Era verdad. El arquitecto le había dicho que era necesario, y Pierre, sin saber él mismo para qué, arreglaba su casa de San Petersburgo. «Eso está bien, pero no se vaya del lado del príncipe», dijo ella sonriendo al príncipe Vasili. «Es bueno tener un amigo como el príncipe. Yo sé algo de eso, ¿no es cierto? ¿Y usted? Usted necesita consejo». Ella guardó silencio. Si se casara ya sería distinto, y ella les englobó en una mirada. Pierre no miraba a Hélène, y ella no se separaba de él. Estaba singularmente cerca, toda ella cerca de él con su precioso cuerpo, su olor, su piel y el rubor de la pasión femenina. Él murmuró algo y enrojeció. Una vez en casa, Pierre tardó mucho en conciliar el sueño pensando en lo que le había pasado. ¿Qué era exactamente lo que le había sucedido? Nada. Solo había entendido que una mujer a la que conocía desde niño, a la que despreciaba, de la que decía distraídamente: «Sí, es linda», cuando le comentaban lo hermosa que era, había comprendido que esta mujer le podía otorgar todo un mundo de deleites en el que hasta el momento no había pensado. «Pero es estúpida. Yo mismo he dicho que es estúpida», pensaba él. «Esto no es amor, al contrario. Pero hay algo en este sentimiento que ella ha despertado en mí, algo prohibido. ¿Por qué habrá conseguido despertar esto en mí? Me dijeron que su hermano Anatol estaba enamorado de ella y que ella estaba enamorada de él y que por eso habían alejado a Anatol. Su hermano es Hippolyte y su padre el príncipe Vasili. Yo no debería amarla», discurría él, y al tiempo que así pensaba, cuando este pensamiento estaba aún a medias, se descubría a sí mismo sonriendo, dándose cuenta de que otra serie de razonamientos emergía de los primeros y que a la vez que pensaba en la insignificancia de Hélène, soñaba en que ella fuera su mujer, que se enamorara de él, que fuera completamente distinta y que todo lo que había pensado y escuchado de ella fuera incierto, y de nuevo no la veía como antes, sino que solo veía su cuello, sus hombros, su seno. Pero, ¿por qué nunca antes había tenido estos pensamientos? Y de nuevo se decía que no era posible, y que habría algo de indigno y de perverso en ese matrimonio. Recordaba sus palabras y sus miradas de antes y las miradas y palabras de quienes les habían visto juntos. Recordó con espanto las palabras y la mirada de Ana Pavlovna cuando le hablaba de la casa. Recordó cientos de esas alusiones por parte del príncipe Vasili y de otros, y le entró pánico. ¿No se había comprometido ya de algún modo para el cumplimiento de ese propósito que arruinaría toda su vida? Y decidió firmemente alejarse de ella, observarse a sí mismo y partir. Pero en el momento en el que expresó esa decisión del otro lado de su conciencia emergió su imagen, y él dijo: «Si me rindo a ella, todo será olvidado y perdonado. Esta es la felicidad. Qué ciego he estado que no había visto antes la posibilidad de una felicidad tan grande». Vemos que realmente no quiere a Hélène, que realmente no quiere casarse con Hélène, pero que lo va a hacer quizá por presión social o porque los demás la están vendiendo muy bien a la chica. En el mes de noviembre de 1805, el príncipe Vasili tenía que ir en viaje de inspección a Moscú y a otras 4 provincias. Lo había organizado con la intención de visitar de paso sus fincas arruinadas y las fincas de su futuro yerno, el joven conde Bezukhov, y habiendo recogido a su hijo Anatol en el lugar en el que se encontraba su regimiento, ir juntos a visitar al príncipe Nikolai Andreevich Volkonsky, con la intención de casar a su hijo con la hija del acaudalado anciano. Pero antes de partir y de afrontar esos nuevos asuntos, le era imprescindible que el asunto de Pierre se concretara. Era cierto que este iba últimamente a diario y pasaba todo el día en casa del príncipe Vasili. Estaba turbado, y en presencia de Hélène se comportaba de forma ridícula y necia, como hacen los enamorados, pero aún no le había hecho la proposición. «Todo esto es precioso», se dijo una vez a sí mismo por la mañana con un suspiro de tristeza, dándose cuenta de que Pierre, que tanto le debía, bueno, que Dios le perdone, no se comportaba del todo bien con él. ¿Es la juventud y la frivolidad? Bueno, ¿qué se le va a hacer?, pensó el príncipe Vasili, sintiéndose muy satisfecho de su propia bondad. Pero todo esto debe acabar. Pasado mañana es el santo de Lelina, invitaré a alguna gente. Y si no entiende qué es lo que debe hacer, entonces ya será asunto mío. Soy el padre.
Mes y medio después de la velada en casa de Ana Pavlovna y la agitada noche de insomnio que la siguió, en la que Pierre había decidido que el matrimonio con Helene arruinaría su vida y que debía evitarla y marcharse, después de tomar esa decisión iba a casa del príncipe Vasili a diario y percibía con horror que cada día estaba más y más unido a ella a los ojos de la gente, que no podía de ninguna manera volver a verla tal como lo hacía antes, que el hecho de separarse de ella le parecía terrible y que debía ligar su destino al de ella. Puede que se hubiera podido abstener de verla, pero no había día en el que no recibiera notas de la madre de la princesa o de la propia Helene de parte de su madre en las que le escribían que le esperaban y que si no asistía echaría a perder el regocijo general y frustraría sus esperanzas. El príncipe Vasili, en los pocos momentos que pasaba en casa, al pasar por delante de Pierre, le daba la mano presentándole su afeitada mejilla y le decía o bien hasta mañana, o ven a comer, o de lo contrario no te veré, o me quedo por ti, y cosas parecidas. Pero cuando el príncipe Vasili se quedaba por Pierre, según él decía, no le dirigía ni dos palabras. Pierre no se sentía con fuerzas de frustrar sus esperanzas. Iba a la casa del príncipe y en cada ocasión se decía: es necesario que finalmente la comprenda y me dé cuenta de quién es ella. ¿Me engañaba antes o me engañó ahora? No, no es estúpida, es una mujer muy hermosa, se decía a sí mismo. No se equivoca nunca en nada, nunca dice nada necio, habla poco, pero lo que dice siempre es claro y directo, así que no es tonta. Nunca se turba, así que no es una mujer estúpida. Le sucedía a menudo que empezaba a conversar con ella, a pensar en voz alta, y ella siempre le respondía o bien con un breve y oportuno razonamiento, que le mostraba que lo que decía no le interesaba, o bien con una silenciosa sonrisa y una mirada que mostraban aún más perceptiblemente su superioridad. Ella tenía razón al considerar absurdos todos esos razonamientos en comparación con esa sonrisa. Siempre le recibía con alegría y confianza. Solo a él le prodigaba esa sonrisa en la que había un mayor significado que en las demás sonrisas que siempre embellecían su rostro. Todo estaba bien. Pierre sabía que todos estaban esperando solamente que él dijera por fin una palabra, cruzara la frontera, y él sabía que tarde o temprano la cruzaría, pero algún incomprensible terror le impedía el solo pensamiento de dar ese irremisible paso. Pierre se dijo a sí mismo 1000 veces durante aquel mes y medio en el que se sentía arrastrado más y más al precipicio que le aterraba: pero, ¿qué me sucede? ¿Es necesario tener energía? ¿O es que ya no la tengo? Intentaba hacer acopio de fuerzas morales, pero sentía con horror que en este caso no tenía la energía que sabía que había en él y que realmente tenía. Pierre pertenecía a ese grupo de personas que solo son fuertes cuando se sienten completamente limpias, y desde aquel día en el que de su apasionada naturaleza se apoderó ese deseo que experimentó al tomar la tabaquera en casa de Ana Pavlovna, un inconsciente sentimiento de culpa que le causaba esa aspiración paralizó su energía. No tenía ayuda de nadie, y se acercaba más y más a dar ese paso al que se precipitaba. El día del santo de Helene cenaron en casa del príncipe Vasili unos cuantos invitados, de los más cercanos, como decía la madre de la princesa, parientes y amigos. A todos estos parientes y amigos se les dio a entender que en ese día se decidía el destino de la homenajeada. Los invitados se sentaron para la cena. La princesa Kuragina, madre de Helene, gruesa, mujer imponente, bella en otro tiempo, se sentaba en el sitio de la anfitriona. A sus dos lados los invitados de honor, un anciano general, su esposa Ana Pavlovna Skierer. En el otro extremo de la mesa se sentaban los invitados más jóvenes y menos importantes, y exactamente ahí estaban sentados como personas de la casa Pierre y a su lado Helene. El príncipe Vasili no cenaba. Paseaba alrededor de la mesa con un excelente humor, sentándose bien con uno, bien con otro de los invitados, y a cada uno le dirigía despreocupadamente palabras amables, a excepción de a Pierre y Helene, a los que parecía no advertir. El príncipe Vasili animaba a todos, las velas ardían luminosas, resplandecía la plata y el cristal de los servicios, las galas de las damas y las doradas y plateadas charreteras. Alrededor de la mesa el servicio iba y venía con sus rojos caftanes, se escuchaba el sonido de los cuchillos, de las copas y de los platos y el sonido de unas cuantas animadas conversaciones que tenían lugar en la mesa. Se podía oír como en un extremo de la mesa un anciano chambelán le aseguraba a una anciana baronesa que sentía por ella un ardiente amor, y también la risa de ella. Desde otro extremo se escuchaba el relato del infortunio de María Viktorovna, desde otro a una invitación para mañana.
En el medio de la mesa el príncipe Vasili reunía a varios oyentes y solo se escuchaba su voz. Le contaba a las damas con una burlona sonrisa en los labios la última y el miércoles sesión del Consejo de Estado a la que se había enviado y en la que Sergei Kuzmich Vyazmitinov, el nuevo general gobernador militar de San Petersburgo, había leído el entonces famoso rescripto del emperador Alejandro Pavlovich desde el frente, en el que el emperador, dirigiéndose a Sergei Kuzmich, decía que de todas partes recibía manifestaciones de la lealtad de la nación y que daba las gracias a los habitantes de San Petersburgo por comunicarles su lealtad, y que se enorgullecía de gobernar esa nación y que procuraría ser digno de ella. Sí, ¿y no leyó más allá de Sergei Kuzmich?, preguntaba riéndose una dama. Ni una sílaba más, respondió el príncipe Vasili. El pobre Vyazmitinov no pudo de ningún modo leer más allá. Volvió a empezar a leerlo varias veces, pero tan pronto como decía Sergei, se echaba a llorar y ya cuando pronunciaba Kuzmich le ahogaban los sollozos y no podía continuar, y de nuevo sacaba el pañuelo y volvía a decir Kuzmich, y de nuevo las lágrimas, de modo que propusimos que lo leyera otro. Kuzmich y lágrimas, repitió otro. No sea malo, dijo desde el otro extremo de la mesa Ana Pavlovna amenazándole con el dedo. Es un gran hombre nuestro buen Vyazmitinov. Todos empezaron a participar en la conversación que se había iniciado en el lado de la mesa en el que se encontraban los invitados de honor. Todos parecían estar alegres y bajo la influencia de la más variada animación. Solo Pierre y Helene estaban sentados juntos en silencio prácticamente en el extremo de la mesa. En los rostros de ambos brillaba una resplandeciente sonrisa de vergüenza ante su propia felicidad, y por mucho que hablaran, se rieran o bromearan los demás, aunque devoraran con apetito el vino del Rin, el sauté y el helado, y aunque evitaran mirar a esta pareja, por mucho que parecieran indiferentes y fingieran no prestarles atención, por alguna razón se percibía que de vez en cuando les dirigían miradas y que la anécdota sobre Sergei Kuzmich y la amenaza y la comida era todo fingido, y que toda la atención de los invitados estaba puesta en Pierre y Helene. El príncipe Vasili representaba los sollozos de Sergei Kuzmich y a la vez dirigía una mirada a su hija y mientras se reía la expresión de su cara decía: sí, todo va bien, hoy se decidirá todo. Ana Pavlovna le amenazaba por lo de nuestro buen Vyazmitinov, y en sus ojos, que miraron fugazmente en este momento a Pierre, él leía la felicitación por el futuro yerno y por la felicidad de su hija. La madre de la princesa miraba enfadada a su hija ofreciendo vino con un triste suspiro a su vecina como si este suspiro quisiera decir: sí, ahora a nosotras no nos queda más que beber vino dulce, querida mía. Ahora es tiempo de que estos jóvenes sean así de insolente y provocadoramente felices. El anciano general repetía las palabras de su mujer con desprecio y tristeza, mostrando así la necedad que había en ellas. No sería así si fuera tan hermosa y amable como esta belleza, pensó él, y no solo un embuste. Y vaya tontería todo lo que estoy contando sobre el despacho de Viena, como si realmente me importara, pensaba el diplomático mirando la felicidad en el rostro de los enamorados. La felicidad es esto. En medio de todos esos insignificantes, menores y artificiales intereses que ligaban a aquellos invitados, caía el simple sentimiento de atracción mutua entre dos jóvenes hermosos y sanos. Y este verdadero sentimiento humano los apabullaba a todos y planeaba sobre la artificial charla. Las bromas no eran alegres, las noticias a nadie importaban, la animación era visiblemente falsa. No solamente ellos, sino los criados, los camareros, parecían sentir lo mismo y se olvidaban del orden al servir los platos. La esbelta, firme y marmórea figura de Helene y su resplandeciente rostro que de pronto había adoptado para todos un nuevo valor, y el rojo y grueso rostro de Pierre desfalleciendo a causa de la pasión contenida. Parecía que hasta las llamas de las velas solo estaban atentas a estos dos rostros felices. Pierre sintió que era el centro de todo y su situación le alegraba y le cohibía a un tiempo. No veía, ni entendía, ni oía nada. Se encontraba en el estado de un hombre embebido en alguna cuestión importante. Solo de vez en cuando aparecían inesperadamente en su entendimiento pensamientos e impresiones de la realidad. Así que todo ya ha acabado, pensaba él. ¿Y cómo ha sucedido todo esto tan pronto? Ahora sé que esto se ha de cumplir ineluctablemente no solo por ella, ni por mí, sino por todos. Todos lo esperan, están tan convencidos de que va a suceder que no puedo estafarles. Pero ¿cómo será? No lo sé. Y de nuevo se sumerge en la actividad que roba todas las fuerzas de su voluntad. De nuevo ve bajo sus propios ojos ese rostro,
esos ojos, esa nariz, y esas cejas, y el cuello y el nacimiento del pelo y el pecho, y de pronto se siente avergonzado por alguna razón. No le resultaba fácil acaparar la atención de todo el mundo, resultar feliz a los ojos de los demás como si fuera París el sibarita poseedor de Helena. Pero es verdad que siempre sucede así y que así es como debe ser. Y de nuevo la escucha, la ve y la siente solo a ella, su proximidad, su respiración, sus movimientos, su belleza. Y le parece que no es ella, sino él, el que es extraordinariamente bello, y es la razón por la que todos le miran, y él, feliz de la admiración de los demás, saca pecho, levanta la cabeza y se congratula de su suerte. De pronto una voz de alguien conocido, escuchada por él en la triste y minúscula vida que había vivido antes en la que no había belleza y abnegación, le dice por segunda vez una cosa. Te he preguntado cuándo recibiste la carta de Volkonsky, decía la voz del príncipe Vasili. Qué distraído estás, querido. El príncipe Vasili sonríe, y Pierre ve que todos le sonríen, a él y a Hélène. Bueno, ¿y qué si ya lo saben todos? Se dice a sí mismo Pierre. ¿Qué sucede? Es la verdad. Él mismo sonríe, mostrando sus feos dientes, y Hélène sonríe. ¿Cuándo la recibiste? ¿La envió desde Olmutz? Repite el príncipe Vasili, que necesitaba saberlo para resolver una discusión. ¿Se puede pensar y hablar de tales naderías? Piensa Pierre. Sí, de Olmutz, respondió él con un suspiro de condolencia hacia todos los que no son él en ese instante. Voy a beber un poquito de agua porque, madre mía, vemos la presión social que está sufriendo el pobre Pierre. Me está dando pena, ¿eh? Porque él realmente no se quiere casar. No se quiere casar. Es una pena, ¿eh? Pero aquí vemos la presión social que debía de existir en ese tiempo. Y como muchas veces las tradiciones constriñen, atrapan, encarcelan al individuo en una especie de teatro, ¿no? Sí, de teatro de marionetas en la cual tú tienes que cumplir un papel y si no lo cumples pues serás desahuciado socialmente. Es una cosa muy grave, ¿no? Pero esto está ocurriendo en este momento. Pierre va a hacer algo seguramente que no quiere hacer. Seguimos. Después de la cena, Pierre condujo a su dama tras los demás a la sala. Los invitados comenzaron a retirarse y algunos se fueron sin despedirse de Hélène como si no quisieran distraerla de su importante ocupación. Algunos se acercaron un momento y se fueron rápidamente sin dejarla que les acompañara. El diplomático guardaba silencio tristemente saliendo de la sala. Le parecía que su carrera era toda vanidad en comparación con la felicidad de Pierre. El anciano general gruñó enfadado a su mujer cuando ella le preguntó por su dolor de piernas. Vaya vieja pirulí, pensó él. Elena Vasilievna será aún hermosa cuando tenga 50 años. Parece que la puedo felicitar, susurró Ana Pavlovna a la madre de la princesa y le estrechó la mano con fuerza. Si no tuviera migraña, me quedaría. La princesa no respondió nada. Le atormentaba la envidia por la felicidad de su hija. Pierre, durante la despedida de los invitados, estuvo mucho rato sentado con Hélène en la sala. En el último mes y medio se quedaba con frecuencia a solas con ella, y nunca le hablaba de amor, pero ahora sentía que era imprescindible, y no podía decidirse a dar este último paso. Sentía aún más vergüenza que antes por todo, por estar solo con esa belleza que tanto le atraía, como si al lado de Hélène ocupara un lugar extraño. Esta felicidad no es para ti, le decía una voz interior. Esta felicidad es para los que no tienen todo lo que tú tienes. Pero era necesario decir algo y él comenzó a hablar. Le preguntó si había pasado buena tarde. Ella, como siempre, con la corrección que la caracterizaba, contestó que ese cumpleaños había sido uno de los más agradables de su vida. Y se puso a hablar de los invitados a la cena y de todos habló bien. Algunos de los parientes más cercanos aún no se habían ido. Estaban sentados en la sala grande. El príncipe Vasili se acercó a Pierre con paso indolente. Pierre se levantó y dijo que ya era tarde. El príncipe Vasili le miró interrogativa y severamente como si lo que había dicho fuera tan extraño que no pudiera ser entendido. Pero después esa expresión de severidad cambió y el príncipe tomó la mano de Pierre, le hizo sentar y le sonrió con cariño. Bueno, ¿qué, Leila? Lelia, perdón.
Se dirigió él, en ese preciso instante, a su hija con ese descuidado tono de acostumbrada ternura que usan los padres que son cariñosos con sus hijos desde la infancia, pero que el príncipe Vasili había adquirido por medio de la imitación. Y de nuevo se dirigió a Pierre. «Sergei Kuzmich, ¿no es admirable?». Pierre sonrió, pero su sonrisa evidenciaba que entendía que no era la anécdota sobre Sergei Kuzmich la que en ese instante interesaba al príncipe Vasili, y el príncipe Vasili entendía que Pierre era consciente de ello. De pronto se turbó, murmuró algo de manera antipática y salió. El aspecto de turbación del anciano hombre de mundo conmovió a Pierre. Miró a Hélène y ella también parecía encontrarse bastante alterada y diciéndole con la mirada: «Usted es el culpable». «Hay que dar inevitablemente el último paso, pero no puedo, pensaba Pierre, y se ponía de nuevo a hablar de trivialidades. De Sergei Kuzmich preguntó en qué consistía la anécdota, pues no la había oído. Hélène respondió con una sonrisa que ella tampoco lo sabía. Cuando el príncipe Vasili entró en la sala, la madre de la princesa hablaba en voz baja con una señora mayor acerca de Pierre. «Por supuesto que es un gran partido, pero la felicidad, querida mía, los matrimonios se hacen en los cielos», respondía la señora. El príncipe Vasili se fue hasta el otro rincón de la habitación como si no escuchara a las damas, y se tumbó en el diván. Cerró los ojos como si dormitara. Se le cayó la cabeza y se despertó. «Alina», le dijo a su esposa, «ve a ver qué hacen». La madre de la princesa fue hacia la puerta y al pasar por ella miró hacia dentro de la sala con gesto indiferente. Pierre y Hélène estaban sentados en la misma posición y conversaban. «Todo sigue igual», le dijo a su marido. El príncipe Vasili frunció el ceño, torció la boca hacia un lado, lo cual le daba una expresión iracunda, y de pronto se incorporó, se levantó, echó la cabeza para adelante y, adoptando la animada y feliz expresión de las grandes ocasiones, cruzó con pasos decididos al lado de las damas y llegó al saloncito. Se acercó alegremente con pasos rápidos a Pierre. Su rostro reflejaba tal extraordinaria alegría que Pierre se levantó asustado y le miró. «Y yo, tonto de mí», dijo el príncipe Vasili. «Mi mujer me lo acaba de decir. Ven aquí, y tú también, Lelia». Estrechó con un brazo a Pierre y con el otro a su hija. «Estoy muy contento». Le temblaba la voz. «Quería mucho a tu padre y ella será una buena esposa para ti. Que Dios os bendiga». Pero vamos a ver. Vaya lío le acaba de hacer Vasili. Vaya hijo de... Madre mía, madre mía. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pobre Pierre, macho. Hostia. Abrazó a su hija y luego a Pierre y le besó su maloliente boca. Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Princesa, ven aquí», gritó él. La princesa llegó con su fatigoso caminar, y Pierre se sintió aliviado y feliz. La princesa y la señora mayor lloraban. Besaban a Pierre, y él besaba la mano de la bella Hélène. Después de las bendiciones les dejaron de nuevo solos. Pierre sostenía la mano de ella en silencio, y miraba su pecho que bajaba y subía por la respiración. «Hélène, la amo terriblemente», dijo, y sintió vergüenza. Él le miró a la cara. Ella se le acercó más. Tenía el rostro sonrojado. «Ah, quítese esas», y señalaba las gafas. Pierre se quitó las gafas y a través de la extraña expresión de las personas que llevan gafas, sus ojos miraban interrogativamente y con espanto. Quería inclinarse sobre su mano para besarla, pero de pronto ella, con un rápido movimiento de cabeza, le interceptó con sus labios y los puso sobre los de él. Su rostro entonces sorprendió a Pierre porque de pronto había adoptado una expresión desagradable de abstraimiento. «Ya es tarde. Todo se ha acabado y además la amo», pensaba él. Mes y medio después estaba casado y se instalaba con su esposa en la inmensa casa de San Petersburgo de los condes Bezukhov. Y aquí acaba el capítulo 1. Pobre Pierre. Pobre Pierre. La verdad es que Pierre me da mucha pena y estoy pasando aquí páginas para ver cuán largo es el capítulo 2. Que este uno ha sido largo, vale, pues leemos el capítulo 2 y acabamos por hoy porque es bastante largo también. Pero voy a echar una agüita y voy a estar un poquito tranquilico. Joder, ha empezado fuerte esta tercera parte, ¿eh? Madre mía.
Madre mía, el Dito Tolstoy, ¿eh? Vale, pues vamos a seguir. Capítulo 2 de la segunda parte. Después del matrimonio de Pierre y Hélène, el anciano príncipe Nikolai Andreevich Volkonsky recibió cartas del príncipe Vasily en la que le avisaba de su visita en compañía de su hijo. Voy en visita de inspección, y desde luego para mí 100 verstas no es rodeo para visitarle, mi muy respetado bienhechor, escribía él. Mi Anatol me acompañará y partirá para el ejército, y confío en que le permitirá presentarle en persona el profundo respeto que, asemejándose a su padre, siente por usted. Parece que no es necesario ir a buscarlos, los prometidos vienen aquí por sí solos, dijo poco cuidadosamente la princesita al oír esto. El príncipe Nikolai Andreevich frunció el ceño y no dijo nada. 2 semanas después de la recepción de la carta, llegó por la tarde el servicio del príncipe Vasily y al día siguiente él mismo con su hijo. El anciano Volkonsky nunca había tenido en muy alta estima al príncipe Vasily, pero en los últimos tiempos, cuando éste había adoptado tantas funciones y honores y juzgando por las alusiones de la carta y de la princesita, entendiendo la intención de arreglar el matrimonio, la escasa estima se convirtió en un sentimiento de desprecio hostil. Le soplaba constantemente al hablar de él. El día que llegaba el príncipe Vasily, el príncipe Nikolai Andreevich estaba especialmente disgustado y de mal humor. Bien fuera que estaba de mal humor por la llegada del príncipe Vasily, o que el hecho de estar disgustado por la llegada del príncipe Vasily le ponía de mal humor, pero las personas que le conocían ya sabían por su cara y por su forma de andar que cuando estaba en ese estado lo mejor era evitarle. Salió a pasear como de costumbre con su abrigo de terciopelo y cuello de Marta cibelina con el gorro a juego. En la víspera había nevado mucho. El príncipe fue al jardín, como había supuesto el administrador, para emprenderla contra algo, pero el camino por el que atravesaba el príncipe Nikolai Andreevich hacia el invernadero ya estaba despejado. Se veían las huellas de la escoba en la nieve extendida y la pala estaba clavada en un mullido montón de nieve amontonada a ambos lados del camino. El príncipe atravesó el invernadero. Todo estaba en orden, pero se había enfadado con el arquitecto acerca de las construcciones porque el tejado de la nueva ala no estaba acabado y a pesar de que se había enterado de ello la víspera, riñó a Mikhail Ivanovich. Ya se acercaba a la casa en compañía del administrador. ¿Y se puede pasar en trineo?, preguntó él. La princesa querría dar un paseo. Hay mucha nieve, su excelencia. Ya he dado orden de limpiar el paseo. El príncipe movió la cabeza aprobatoriamente y entró en el porche. Era difícil llegar, añadió el administrador, y como habíamos oído que venía un ministro a visitar a su excelencia, el príncipe volvió de pronto todo el cuerpo hacia su administrador. ¿Qué? ¿Qué ministro? ¿Quién lo ha ordenado?, gritó el príncipe con su voz ronca y penetrante. No se limpia para mi hija la princesa, sino para un ministro. En mi casa no hay ministros. Disculpe, excelencia, yo creía... Tú creías, gritó el príncipe acalorándose cada vez más, pero incluso entonces no hubiera golpeado a Alpatich si con sus palabras éste no lo hubiera irritado hasta tal punto. ¿Y quién te ha enseñado a rendir honores a mis espaldas a personas a las que no quiero conocer? Para mi hija no se hace, pero para otros sí. El príncipe ya no pudo soportar ese pensamiento. Antes de la comida, la princesa y Mademoiselle Bourrienne, a sabiendas de que el príncipe estaba de mal humor, le esperaban de pie en el comedor. Mademoiselle Bourrienne, con su rostro radiante como si estuviera diciendo «No sé nada, soy la misma de siempre», y la princesa María pálida, asustada, con la mirada baja. Lo más duro siempre para la princesa María era saber que en estas ocasiones era necesario comportarse como lo hacía Mademoiselle Bourrienne, pero no podía. Pensaba así: si hago como que no me doy cuenta, aparte de que no sé fingir, pensará que no tengo compasión, y si hago como que yo misma estoy triste y de mal humor, lo cual es cierto, dirá, como siempre hace, que soy una lánguida, que refunfuño y cosas parecidas. El príncipe miró el rostro asustado de su hija y bufó. Brr, pero qué tonta, dijo y se dirigió a Mademoiselle Bourrienne. Y la otra no está. Ya le han ido con el chisme, pensó él al ver que la princesita no estaba en el comedor. ¿Y dónde está la princesa? ¿Se esconde? No se encuentra del todo bien, contestó sonriendo alegremente Mademoiselle Bourrienne. No va a venir. Se comprende en su estado. Me hago idea, dijo el príncipe y se sentó a la mesa.
El plato le pareció que no estaba limpio, señaló una mancha y lo tiró. Tijón lo alcanzó al vuelo. No es que la princesita estuviera enferma, pero sentía un miedo tan invencible hacia el príncipe que, habiendo oído que estaba de mal humor, decidió no bajar. Temo por el niño, le decía a Mademoiselle Bourrienne. Dios sabe lo que le puede pasar por el susto. Desde luego, desde luego. La princesa Liza vivía en Lise Gori, en un constante estado de miedo y antipatía. De la antipatía hacia el anciano príncipe no era consciente, porque el miedo predominaba tanto que no era capaz de darse cuenta de ella. El príncipe, por su parte, sentía la misma antipatía, pero amortiguada por el desprecio. La princesa se había encariñado mucho con Mademoiselle Bourrienne y pasaba el día con ella. Le pedía que pasara la noche en su habitación y hablaba con ella con frecuencia de su suegro, juzgándole. «Han venido visitas, príncipe», dijo Mademoiselle Bourrienne, desdoblando la blanca servilleta con sus sonrosadas manos. «Su excelencia el príncipe y su hijo, según he oído», dijo ella. Ese excelencia es un jovenzuelo al que yo mismo llevé y coloqué en el colegio», dijo el príncipe ofendido, como si Mademoiselle Bourrienne quisiera menospreciarle. «Y no puedo entender por qué trae a su hijo. Puede que la princesa Elizabeta Karlovna y la princesa María lo sepan, pero yo no sé por qué trae a ese petimetre. Yo no le necesito». Miró a su hija, que se había sonrojado. «¿Qué te sucede? ¿No te encuentras bien? ¿O es por miedo al ministro, como le llamó hoy ese estúpido de Alpatich?» «No, padre, que me manden a Alpatich». Aunque Mademoiselle Bourrienne no había escogido un tema de conversación muy acertado, no se detuvo y siguió charlando sobre el invernadero, sobre la belleza de las nuevas construcciones, y después de la sopa el príncipe se suavizó. Ella pensó que a causa de su conversación, pero la causa de ello era que había tomado la sopa y había empezado a hacer la digestión. Después de comer fue a ver a su nuera. La princesita estaba sentada en la mesita charlando con Masha, la doncella. Al ver a su suegro palideció. Sí, cierta pesadez. Estaba fea, con las mejillas caídas, el labio levantado y los ojos hundidos. ¿Necesitas algo? No, gracias. Bueno, salió y se dirigió a la sala de servicio. Ahí estaba Alpatich, con la actitud de un condenado a muerte. ¿Habéis vuelto a cubrir el camino? Sí, su excelencia. Perdóneme, por el amor de Dios, ha sido una tontería. El príncipe le interrumpió y se echó a reír con su artificial risa. Está bien, le tendió la mano que Alpatich besó y salió en dirección al despacho. Por la tarde llegó el príncipe Vasili, le recibieron en el paseo los cocheros y el servicio, y entre gritos condujeron sus trineos y acarreos hacia el edificio, por el camino de nieve pisada. El príncipe Vasili y Anatol fueron conducidos a habitaciones separadas. Anatol se encontraba totalmente tranquilo y alegre, tal como era siempre. Así era como veía toda su vida, como un alegre paseo de que alguien le había marcado y que debía seguir. Así consideraba su viaje a casa del anciano malhumorado y de su rica y espantosa heredera. Todo esto podía llegar a ser, según él se imaginaba, muy agradable y divertido si las comidas son buenas y hay vino y las mujeres pueden resultar hermosas. ¿Y por qué no he de casarme si ella es tan rica? Eso nunca está de más. Así pensaba Anatol. Pellizcó a la linda doncella de la princesa, que se escapaba corriendo, y riendo se puso a arreglarse. Vemos que Anatol sí que es más despreocupado, que le da igual seguir o no las normas y que las seguirá porque no. Realmente es lo que piensa él. Se afeitó y se perfumó con la presunción y el esmero habituales en él, y con su innata expresión solemne y triunfal, echando hacia adelante el pecho y llevando bien alta la hermosa cabeza, entró en la habitación de su padre. Alrededor del príncipe Vasili se esmeraban dos ayudantes de cámara vistiéndole. Él mismo miraba animadamente a su alrededor y asintió alegremente ante la figura de su hijo, que entraba en la habitación, como si le dijera: «Sí, así es como necesito que estés». «Bueno, ya sin bromas, padre». «Es verdaderamente espantosa, ¿eh?», preguntó él, como continuando una conversación mantenida con frecuencia durante el viaje. Creo que le quieren casar o esposar con una de las hijas, que debe ser pues bastante desagradable, por lo menos para Anatol. No sabemos si para nosotros lo sería, porque ya sabemos que muchas veces la belleza o la atracción es subjetiva. Ya está bien de tonterías. Lo principal es que intente ser respetuoso y prudente con el anciano príncipe. «Si me injuria me iré», dijo él. «No puedo soportar a esos ancianos, ¿eh?» «Querido mío, no quiero oír tus bromas con motivo de esto. Recuerda lo mucho que de esto depende para ti». Mientras tanto, entre las mujeres no solamente ya se tenía noticia de la llegada del ministro con su hijo, sino que el aspecto exterior de ambos ya había sido descrito con detalle. La princesa María estaba sentada sola en su habitación y hacía vanos esfuerzos por superar su inquietud. «Parece que me escribirían
para que Liza me hablaría de eso, si es imposible, se decía a sí misma reflejada en el espejo. ¿Cómo saldría a la sala? E incluso si llegara a gustarme, no podría comportarme con él tal como soy. Y el solo recuerdo de la mirada irónica de su padre le provocaba terror. La princesita y Mademoiselle Bourien ya habían recibido a través de Masha, que se había tropezado con él, todas las informaciones necesarias sobre Anatole, sobre lo guapo que era el cejinegro, hijo del ministro, y sobre que a su papá le resultaba dificultoso subir con las piernas de alambre las escaleras y que, sin embargo, él las había subido de 3 en 3 como un águila. Habiendo recibido la información, la princesita y Mademoiselle Bourien, cuyas agradables y animadas voces ya eran audibles desde el pasillo, entraron en la habitación. Mari, ¿sabes que ya han llegado? Dijo la princesita menando su vientre, acercando y cayendo sobre una butaca. Ya no llevaba la blusa con la que bajaba a comer, sino que vestía uno de sus mejores vestidos verdes de seda. Su cabeza estaba cuidadosamente revestida, y en su rostro había una animación que sin embargo no ocultaba las caídas y lívidas facciones de su rostro. Con aquella indumentaria con la que con frecuencia asistía a las veladas en San Petersburgo, era aún más evidente lo mucho que se había afeado. En Mademoiselle Bourien también se notaba cierta mejora en el estilo de la ropa, lo que daba a su lindo y fresco rostro un aspecto aún más seductor. Bueno, y sigue llevando la misma ropa, princesa, dijo ella. Enseguida van a venir a decirnos que han llegado. Hará falta bajar, y usted debería arreglarse un poco. La princesita levantó su corto labio superior sobre los dientes, y ella misma se levantó de la butaca. Llamó a la criada, y apresurada y alegremente se puso a pensar un atavío para la princesa María y a llevarlo a la práctica. La princesa María se sentía herida en su amor propio por el hecho de que la llegada de su supuesto prometido la inquietara en el fondo de su alma. Se avergonzaba de ello e intentaba ante sí misma esconder este sentimiento. Precisamente ellas, su cuñada, ya se había engalanado, le decían claramente que debía hacer exactamente eso, lo que suponía el orden adecuado de las cosas. Decirles que se avergonzaba de sí misma y de ellas hubiera significado mostrar su inquietud. Por otro lado, negarse a arreglarse hubiera supuesto bromas e insistencia. Suspiró. Sus bellísimos ojos se apagaron. Su poco agraciado rostro se cubrió de manchas y con esa fea expresión de víctima que casi siempre adoptaba su cara, se sometió a la voluntad de Mademoiselle Bourien y Liza. Ambas mujeres estaban sinceramente decididas a embellecerla. Era tan fea que ninguna de las dos podía concebir que fuera a competir con ellas. Por eso se pusieron a vestirla con total sinceridad, con esa ingenua y obstinada creencia femenina de que la vestimenta puede embellecer un rostro. No, es cierto, amiga. Este vestido no le va bien, decía Liza. Di que traigan tu vestido de terciopelo. Es cierto. Y este no le va bien porque es demasiado claro. No le va bien. Lo que no estaba bien no era el vestido, sino el rostro y la figura de la princesa. Esto no lo percibían Mademoiselle Bourien y la princesita. A ambas les parecía que si le ponían una cinta celeste en los cabellos, recogidos hacia arriba, y sacaban la banda celeste del vestido marrón y ese tipo de cosas, todo estaría bien. Pero se olvidaban de que el asustado rostro y la figura no se podían cambiar y que por ello, por mucho que cambiaran el marco y los adornos de ese rostro, el mismo rostro lo echaba todo a perder. Después de 2 o 3 cambios a los que la princesa se sometió dócilmente, cuando le habían recogido el pelo hacia arriba, el peinado le cambiaba y le afeaba completamente el rostro, con la cinta celeste y el vestido de gala de terciopelo, la princesita dio 2 vueltas alrededor de ella, arreglando con su menuda mano un pliegue del vestido allí y dándole la vuelta a la cinta allá y mirando con la cabeza inclinada ya de un lado ya de otro. No, no puede ser, dijo ella con decisión juntando las manos. No, Mari, decididamente esto no va con usted. Me gusta más con su vestidito gris de diario. Por favor, hágalo por mí, dijo ella a la doncella. Trae el vestido gris de la princesa y ya verá Mademoiselle Bourien cómo arregló esto, dijo con una sonrisa de anticipación del placer artístico. Pero cuando Katia trajo el vestido solicitado, la princesa María estaba inmóvil delante del espejo observando su rostro y vio en este que tenía lágrimas en los ojos y que le temblaban los labios prestos a sollozar. Bueno, princesa, dijo Mademoiselle Bourien, todavía un pequeño esfuerzo. La princesita, tomando el vestido de la mano de la doncella, se acercó a la princesa María. Ahora vamos a hacerlo sencillo y agradable, decía ella. Su voz, la de Mademoiselle Bourien y la de Katia, que se reía de algo, se confundieron en un alegre balbuceo.
parecido a los trinos de los pájaros. No, déjenme, dijo la princesa, y su voz sonó tan seria y doliente que el balbuceo de los pájaros cayó instantáneamente. Ellas miraron a los grandes y bellos ojos llenos de lágrimas y de pensamientos que las miraban clara y suplicadamente y comprendieron que insistir hubiera sido inútil e incluso violento. Al menos cámbiese el peinado, dijo la princesa. Ya se lo decía yo, le dijo con reproche a Mademoiselle Bourienne, que María tiene uno de esos rostros a los que no les va ese tipo de peinados. Cámbieselo, por favor. No, déjenme. Todo me es indiferente, respondió la voz de la princesa María, apenas conteniendo las lágrimas. Ellas se encogieron de hombros. Hicieron un gesto de sorpresa, dándose entonces cuenta de que la princesa María estaba realmente fea con ese aspecto, más que de costumbre, pero ya era demasiado tarde. Las miraba con la expresión que ellas ya conocían, meditabunda y triste. Esa expresión no les provocaba miedo. Ella no provocaba ese sentimiento en nadie, pero sabían que cuando en su rostro aparecía esa expresión, se tornaba silenciosa y aburrida, y obstinada en sus decisiones. Se lo cambiará, ¿verdad?, dijo Liza, y cuando la princesa María le prometió que lo haría, salió de la habitación. Cuando la princesa María se quedó sola en la habitación, no cumplió la promesa hecha a Liza y ni siquiera se miró al espejo, sino que dejó caer inermes los brazos y los ojos y se sentó en silencio y cavilante. Se imaginaba a su marido un ser fuerte, claro e incomprensiblemente atractivo que solo le pertenecía a ella. A un niño, su pequeño, como el que había visto el día anterior en casa de su ama de cría, se lo imaginaba en el pecho y de nuevo a ese mismo marido observándola. Ella le miraba avergonzada y feliz. Puede bajar a tomar el té. El príncipe saldrá ahora. Sonó la voz de la doncella a través de la puerta, y esa voz la devolvió a la realidad. Volvió en sí y se asustó de sus propios pensamientos. Eso es imposible, pensó ella. Es una felicidad que no habré de experimentar en la tierra. Y antes de bajar se levantó, entró en la capilla y dirigiéndose al negro semblante iluminado por las velas del Salvador, permaneció frente a él unos instantes con las manos entrelazadas, y suspirando y santiguándose salió de la habitación. Vaya suplicio también está pasando la pobre María, macho. Es que hoy es un día de tragedia, ¿eh? Los personajes, por un lado Pierre, y en este segundo capítulo tenemos a María la pobre que estará sufriendo lo indecible. Ay, vamos a seguir. En el alma de la princesa María había una duda angustiosa. ¿Podía ella aspirar a la felicidad del amor terrenal hacia un esposo? Cuando pensaba en el matrimonio, la princesa soñaba en la felicidad de una familia, en los hijos, pero sobre todo su sueño más intenso y oculto era el amor terrenal. El sentimiento era más fuerte cuanto más trataba de ocultarlo, y mostrar a los demás e incluso a ella misma que estaba totalmente por encima de él. Dios mío, decía ella, ¿cómo puede ser que me opriman el corazón estos diabólicos sentimientos? ¿Cómo me desharé para siempre de estos pensamientos para cumplir libremente con tu voluntad? Y apenas ella formulaba esta pregunta, Dios le respondía en su propio corazón. No desees nada para ti, no busques, no te inquietes, no envidies. El futuro de los hombres y tu propio destino no te es posible cambiarlo, pero vive de manera que estés preparada para todo. Si Dios quiere probarte con la obligación de un matrimonio, estate preparada para cumplir con sus deseos. Con este pensamiento alegre y tranquilizador, y con la esperanza de realizar su prohibido sueño terrenal, la princesa María se santiguó suspirando y bajó sin pensar ni en su vestido, ni en su peinado, ni en cómo entraría, ni en lo que diría. ¿Qué podía importar todo aquello en comparación con la voluntad de Dios, sin la que no cae un solo cabello de la cabeza del hombre? Cuando entró en la habitación del príncipe Vasili y su hijo Cuando entró en la habitación, el príncipe Vasili y su hijo ya estaban en la sala con la princesita y Mademoiselle Bourienne. Cuando entró con su pesado caminar apoyándose en los talones, los caballeros y Mademoiselle Bourienne se pusieron en pie, y la princesita, señalándosela a los caballeros, dijo: «Aquí está Marie». La princesa María vio a todos y con detalle. Vio el rostro del príncipe Vasili, serio durante un momento, deteniéndose ante la vista de la princesa, y en ese preciso instante sonriente, y el rostro de la princesa leyendo con curiosidad y temor la impresión que había causado María en el rostro del anciano príncipe.
Vio a Mademoiselle Bourienne con su cinta y su bello rostro, y la mirada más animada que nunca, detenida en él, pero a él no podía verle, no podía decidirse a mirarle, y si le miraba no distinguía nada aparte de algo muy grande, deslumbrante y hermoso. Lo primero fue besar la calva cabeza del príncipe Vasili, que se agachó a besarle la mano y responder a sus palabras, diciendo que, al contrario, ella le recordaba muy bien. Esto lo conozco, pensaba ella. Este olor a tabaco y vejez, parecido al de mi padre. Después se acercó a ella Anatole. Notó la tierna mano, que estrechaba con fuerza la suya, notó el olor de los perfumes, y rozó apenas su blanca frente con los hermosos cabellos claros peinados en pomada. Ella le miró, y quedó impactada por su belleza. Anatole, colocando el pulgar de su mano derecha en la cerrada abotonadura de la casaca, con el pecho echado hacia adelante y la espalda hacia atrás, habiéndose alejado y balanceando una pierna con la cabeza un poco inclinada, miraba a la princesa en silencio y de manera alegre, evidentemente sin pensar en ella. Anatole era una de las personas menos mundanas de la tierra. Nunca sabía Nunca sabía ni iniciar ni mantener una conversación, e incluso ni decir esas pocas palabras que es necesario decir cuando se acaba de conocer a alguien. Pero a pesar de eso siempre resultaba agradable gracias a su inmutable seguridad y calma, cosa que se cotiza más que nada en el mundo. Si un hombre que no está seguro de sí mismo calla al conocer a alguien y exterioriza la conciencia de la inoportunidad de su mutismo y el deseo de encontrar algo que decir, perderá mucho a ojos de la gente de mundo. Pero Anatole callaba balanceando la pierna, observando alegremente el peinado de la princesa, y evidenciaba que podía seguir callado tranquilamente todo el tiempo que quisiera. Su aspecto parecía decir: si a alguien le resulta incómodo el silencio, entonces que hable. Yo no lo deseo. Aparte de eso, en sus relaciones con las mujeres, Anatole hacía gala de la actitud que más despierta el interés de las mujeres, su temor y su pasión. Era la actitud despectiva del que sabe de su superioridad, como si con su aspecto les dijera: os conozco, ¿para qué voy a ocuparme de vosotras? Así solo conseguirá afeminarme. Deberíais estar contentas. Es posible, incluso probable, que no pensara así ante las mujeres, y es más probable que no lo hiciera dado que en general pensaba poco, pero tenía el aspecto y la actitud. La princesa lo percibió, y como si deseara demostrarle que ni siquiera se atrevía a pensar en que él se ocupara de ella, se volvió hacia el anciano príncipe. Vemos que Anatole es un poquito tontico, ¿eh? O eso parece. La conversación fue general y animada gracias a la vocecita y al corto labio de la princesita. Estaba tremendamente animada. Había recibido al príncipe Vasili con la amable comicidad que con frecuencia utilizan las personas alegres y parlanchinas, que consiste en que entre la persona a la que se dirigen y ellas mismas se presuponen previas bromas y alegrías establecidas hace tiempo y divertidos recuerdos desconocidos para los demás, cuando en realidad no existe ninguno de esos recuerdos compartidos, como no los había entre la princesita y el príncipe Vasili. El príncipe Vasili participó gustoso de ese tono. La princesa también hizo partícipe a Anatole, al que apenas conocía, de estos recuerdos nunca compartidos. Mademoiselle Bourienne también participaba de esos recuerdos ajenos, e incluso la princesa María se dejó absorber con satisfacción por estos alegres recuerdos. Por lo menos ahora podemos disfrutarle por completo, querido príncipe, decía la princesita, por supuesto en francés, al príncipe Vasili. No es como nuestras veladas en casa de Annette, de las que siempre se iba. ¿Se acuerda de la querida Annette? Ah, no mira usted a hablar de política como Annette. ¿Y nuestra mesita de té? Oh, sí. ¿Por qué no iba usted nunca a casa de Annette? Preguntó la princesita a Anatole. Oh, ya sé, dijo ella haciendo un guiño. Su hermano Hippolyte me relató sus andanzas. Oh, ella le amenazó con el dedo. Conozco hasta sus travesuras en los campos elíseos. ¿Y a ti, Hipólito, no te contó nada? Dijo el príncipe Vasili dirigiéndose a su hijo y sujetando la mano de la princesa como si ella quisiera irse, y él apenas alcanzara a retenerla. ¿No te contentó cómo languidecía por una encantadora princesa y ella le echó de su casa? Ah, es la perla de las mujeres, princesa, dijo dirigiéndose a la princesa María, y se pusieron a recordar al príncipe Andrei cuando aún era un niño en casa de los Kurágin. Por su parte, Mademoiselle Bourienne no dejó pasar la ocasión, ante las palabras Campos Elíseos, de entrar en la conversación de los recuerdos ajenos. Ah, los Campos Elíseos y la reja de Tuileries, príncipe, le dijo a Anatole recordando con tristeza. Mirando a la linda Bourienne se dio cuenta de que iba a divertirse. Ah, y tú tienes ganas también, pensó él mirándola. No es fea, espero que se la traiga consigo cuando nos casemos, pensó él. No es fea la muchacha. El anciano príncipe se vestía reposadamente en su despacho, meditando sombríamente sobre lo que iba a hacer.
La llegada de estos invitados le enojaba. ¿Qué me importan a mí el príncipe Vasili y su hijito? El príncipe Vasili es un charlatán vano y su hijo debe ser un petímetre como el resto de los jóvenes de ahora. Nada de esto tenía importancia, pero le enojaba el hecho de que su llegada elevaba en su alma una cuestión no planteada y completamente oculta, una cuestión sobre la que el anciano príncipe siempre se engañaba a sí mismo. La cuestión era si el príncipe se decidiría alguna vez a permitir que la princesa María pudiera hallar la felicidad de la vida familiar, separarse de ella y darle un esposo. Esta cuestión yacía en lo más profundo del ser del anciano príncipe y nunca se había decidido a planteársela claramente, sabiendo de antemano que su respuesta sería, como siempre, justa, y la justicia estaba en franca contradicción no solo con sus sentimientos, sino con todos los recursos de su vida. A pesar de que viviendo con ella la atormentaba con todos los medios a su alcance, la vida sin la princesa María hubiera sido impensable para el anciano príncipe. Él no se planteaba la importante cuestión, pero no se le iban de la cabeza una gran cantidad de razonamientos relacionados con ella. ¿Y por qué ha de casarse? Seguramente sería infeliz. Ahí tenemos a Liza y a Andrei, y en este caso me parece que es difícil un marido mejor. ¿Y acaso ella está contenta de su destino? ¿Y quién iba a querer casarse con ella? Es fea y torpe. Se casará con ella por la posición, por el dinero. Así no sería feliz y no podría vivir. Pero el príncipe Vasili había traído directamente a su hijo y había expresado claramente cuál era su deseo. Su nombre y su posición social eran los adecuados, y la pregunta había de ser respondida. No me opondré, se dijo a sí mismo el príncipe, pero el corazón se le encogió en el pecho ante el solo pensamiento de alejarse de su hija, pero siempre y cuando él esté a su altura. Ahora veremos si lo está. Veremos si lo está, dijo en voz alta, y con estas palabras, y cerrando la tapa de la tabaquera, se dirigió a la sala. Veremos si lo está. Entró en la sala, como siempre, con pasos vivaces. Miró rápidamente en derredor, advirtiendo el cambio en el vestido de la princesita y la cinta de la Bourrienne, y el horrible peinado de la princesa María y las sonrisas de Mademoiselle Bourrienne y Anatole y la soledad de la princesa con su peinado. Se ha arreglado como una estúpida, pensó él mirando con rabia a su hija. No tiene vergüenza, y él no quiere saber nada de ella. Se acercó al príncipe Vasili. Te saludo, amigo mío, me alegro mucho de verte. Para un querido amigo 100 verstas no es un rodeo, decía el príncipe Vasili, demostrando como siempre familiaridad hacia el príncipe Nikolai Andreevich. Vemos que también Nikolai Andreevich también se encuentra sumido en esa presión social, en esa cárcel de la tradición, ¿no? de los usos sociales y las costumbres que existían pues en la corte, en la realeza rusa, ¿no? Ya que vemos que no quiere que su hija María se case con nadie, sino que quiere que se quede con él, pues como lleva haciendo todo este tiempo. Este es mi segundo hijo, pido que le quiera y le respete. Gordo, gordo, dijo él, eso está muy bien, bueno, ven a besarme, y le mostró la mejilla. Anatol besó al anciano y le miró con curiosidad y completa tranquilidad, esperando que pronto dijera alguna gracia de las que le había prometido su padre. Cuando dijo gordo, gordo, Anatol se había echado a reír. El príncipe Nikolai Andreevich se sentó en su sitio habitual en la esquina del diván acercando una silla para el príncipe Vasili y comenzó a hablar de los asuntos y novedades políticas. Escuchaba con atención y satisfacción el relato del príncipe Vasili, pero no dejaba de mirar a la princesa María. Así que ya mandan noticias de Potsdam, dijo repitiendo las últimas palabras del príncipe Vasili, y de pronto se levantó y se acercó a su hija. Veo que te has peinado así para los invitados, dijo él. Estás muy bonita, muy bonita. Te has hecho un nuevo peinado porque venían invitados y ante ellos te digo que en adelante no te cambies de atuendo sin mi permiso. Es culpa mía, padre, dijo la princesita. Usted puede hacer lo que le plazca, dijo el príncipe Nikolai Andreevich, haciendo una reverencia a su nuera, pero ella no se puede desfigurar más, ya es lo bastante fea. Y se volvió a sentar en su sitio sin prestar mayor atención a su hija, que estaba a punto de llorar. Al contrario, ese peinado le favorece mucho a la princesa, dijo Anatol, que tenía como principio y costumbre decir cumplidos a las mujeres en cualquier situación. La princesa se ruborizó alegre. Se sentía agradecida a su padre por haber provocado que Anatol le dijera esas palabras. Bueno, querido joven príncipe, ¿cómo se llama? El padre se volvió a Anatol. Ven aquí, vamos a hablar, conozcámonos. En la voz de Nikolai Andreevich había ternura, pero la princesa y Mademoiselle Bourrienne sabían que esa ternura escondía cierta malicia. Realmente el príncipe necesitaba examinar a Anatol y trataba de mostrarse ante su hija en la más relajada de las situaciones.
Ahora empieza la diversión, pensó Anatole, y con una sonrisa alegre y burlona se sentó al lado del anciano príncipe. Bueno, parece que ha viajado mucho, querido. En el extranjero la educación es diferente a la que tu padre y yo recibimos, aprendiendo a leer y escribir con un sacristán. Dígame, ¿sirve ahora en el ejército? En la caballería de guardia. Anatole apenas podía contener la risa. ¿Y qué? ¿Está en el frente? Sí, hasta ahora en el frente. ¿No ha cruzado la frontera con su regimiento? Así es, no ha sido necesario, príncipe. Mi hijo la ha cruzado. Seguramente todavía extrañas París, dado que te has educado ahí, ¿verdad, príncipe Vasily? ¿Cómo no extrañarlo, príncipe? Anatole resoplaba a causa de la risa. Bueno, en mis tiempos, cuando estaba en París, añoraba Lisieux-Gory. Pero ahora todo es distinto. Bien, vamos a mi despacho. Tomó al príncipe Vasily por la mano y se lo llevó consigo. En el despacho, el príncipe Vasily, con su habitual descuido, supo llevar la conversación al tema que le interesaba. ¿Qué piensas? Dijo el anciano príncipe con enojo. ¿Que yo la retengo? ¿Que no puedo separarme de ella? Se lo imaginan, dijo enfadado, aunque nadie se imaginaba nada. Por mí, mañana mismo. Solo te digo que quiero conocer mejor a mi yerno. Mañana ante ti le preguntaré a ella si desea casarse. Entonces que él se quede. Que se quede y ya veré. El príncipe resolló. Que se vaya, me da igual, gritó con el mismo tono estridente con el que había gritado a su hijo en la despedida. Le digo sinceramente, dijo el príncipe Vasily con el tono astuto de uno que sabe que la astucia es inútil frente a la sagacidad de su interlocutor, usted conoce la naturaleza de la gente. Anatole no es un genio, pero es honrado y un buen muchacho, buen hijo y buen pariente, se lo digo yo. Está bien, lo veremos. Como si... Bueno, voy a beber un poquito de agua porque se me está secando la boquita. Qué riquita el agua. Como siempre sucede con las mujeres solitarias que pasan mucho tiempo sin ver un hombre, ante la presencia de Anatole, guapo, joven, seguro de sí mismo, tranquilo y un buen muchacho nada tímido, todas las mujeres de la casa del príncipe Nikolai Andreevich se dieron cuenta a un tiempo de que su vida no había sido tal hasta la llegada del joven. Sintieron que la fuerza de pensamiento, sentimiento y observación se había multiplicado en ellas como si su vida, hasta ese momento sumida en la sombra, hubiera sido iluminada por una luz solar muy festiva. La princesa María ni pensaba ni se acordaba ya de su rostro y su peinado. La visión del bello y franco rostro del hombre que debía ser su marido, atrajeron toda su atención. Le parecía que era bondadoso, valiente, decidido, viril y noble. Estaba convencida de ello. Millares de pensamientos sobre su futura vida de familia asaltaban su imaginación. Los rechazaba tratando de que nadie advirtiera nada, y pensaba en que quizá era demasiado fría para con él. Si pienso en cómo le abrazo y le pido que quiera y comprenda a mi padre como yo le comprendo, si pienso en eso y me imagino ya tan cerca de él involuntariamente bajo los ojos e intento tener una actitud indiferente hacia él, aunque no sepa cuál es la causa, puede pensar que soy fría con él y que no me resulta en absoluto simpático cuando esto no es cierto, más al contrario. Así pensaba la princesa e intentaba mostrarse agradable y verdaderamente cariñosa y confiada. Buena muchacha, pensaba Anatole para sí. Mademoiselle Bourrienne, llevada al grado máximo de excitación, pensaba, pero en otro orden de cosas, por supuesto, una muchacha joven y bella, sin una posición clara en el mundo, sin amigos ni parientes y hasta sin patria, no pensaba dedicar toda su vida al servicio del príncipe Nikolai Andreevich, leyéndole libros y acompañando a la princesa María. Mademoiselle Bourrienne esperaba desde hacía mucho al príncipe ruso que fuera capaz de apreciarla por encima de las princesas rusas, feas, torpes y mal vestidas, enamorarse de ella y llevarla consigo, al principio a la fuerza y luego puede hacerse cualquier cosa con un hombre enamorado. Mademoiselle Bourrienne conocía una historia que había escuchado a su tía y que luego ella misma había completado, que gustaba de repetir en su imaginación. Era la historia de cómo se le había aparecido su pobre madre, ma pauvre mère, y le había reprochado el haberse dado a un hombre sin casarse con él. Mademoiselle Bourrienne solía conmoverse hasta las lágrimas, contándose en su imaginación esa historia, y ahora había aparecido él, un verdadero príncipe ruso.
pero no la movía ningún propósito. Ni siquiera por un momento pensaba en lo que debía hacer. Se sentía emocionada e inquieta. Atrapaba cada mirada, cada movimiento de Anatole y se sentía feliz. La princesa Liza, como un viejo caballo de batalla que escucha el toque de la trompeta, olvidándose inconscientemente de su embarazo, se preparaba para el acostumbrado galope de coquetería sin ninguna intención o deseo de competir, sino con una alegría ingenua y disipada. A pesar de que en presencia de las mujeres Anatole adoptaba la actitud del hombre que está cansado de la persecución a la que éstas le someten, era sensible a la vanidad que le provocaba el placer de sentir que las mujeres se enamoraban de él. Por otro lado, empezaba a experimentar hacia la linda e insinuante Mademoiselle Bourrienne ese terrible y feroz sentimiento que se apoderaba de él con asombrosa rapidez y que le inducía a proceder de la manera más ruda y audaz. Uy, hay lío, hay cuernos, madre mía, madre mía. Después del té pasaron a la sala de los divanes y solicitaron a la princesa que tocara el clavicordio. Anatole se acodó sobre el clavicordio enfrente de ella, al lado de Mademoiselle Bourrienne, mirando a la princesa con sus ojos rientes y alegres. La princesa María no podía sostener esa mirada que la emocionaba y la atormentaba al mismo tiempo. Bajaba los ojos pero continuaba sintiéndola. Su sonata preferida la trasladaba a un mundo más poético e íntimo, y aquella mirada fija en ella otorgaba a este mundo aún mayor poeticidad. La mirada de Anatole, a pesar de estar detenida en María, no se interesaba por ella, sino por los contornos del piececito de Mademoiselle Bourrienne que pisaba y tocaba por debajo del fortepiano. Mademoiselle Bourrienne también miraba a la princesa y en sus bellos ojos había una expresión también nueva para la princesa María de atemorizada alegría y esperanza. «¿Cuánto me quiere?», pensaba la princesa María. «Qué afortunada soy y qué feliz puedo llegar a ser con una amiga y un esposo tales. ¿Podrá llegar a suceder?». Y ella miraba su pecho, sus manos, su porte, pero no se atrevía a mirar su rostro, sintiendo que su mirada seguía fija en ella. Por la noche, cuando se dispusieron a retirarse tras la cena, Anatole besó la mano de la princesa. Ella misma no sabía cómo pudo atreverse, pero miró de frente con sus ojos miopes al ancho y hermoso rostro que se aproximaba. Tras la princesa besó la mano de Mademoiselle Bourrienne. Era algo inadecuado, pero aún así él lo hizo directamente y con seguridad. Y Mademoiselle Bourrienne se sonrojó y miró asustada a la princesa. «¡Qué encanto!», pensó la princesa. «Teme que yo piense que ella quiere gustarle». Se acercó a Mademoiselle Bourrienne y la besó con fuerza. Cuando Anatole se acercó a besar la mano de la princesita, ella se levantó y se alejó de él. «No. Cuando su padre me escriba diciéndome que se porta usted bien, entonces le daré mi mano a besar, no antes». Y levantando un dedito y sonriendo, salió de la habitación. Se separaron, y excepto Anatole, el culpable de todo lo que pasaba, que se durmió en el mismo instante en que se tumbó en la cama, nadie durmió mucho aquella noche. «Puede que llegue a ser mi marido, precisamente este extraño y apuesto hombre», pensaba la princesa María, y el pánico, que casi nunca sentía, se apoderó de ella. Tenía miedo de mirar porque le parecía que había alguien detrás del biombo en las sombras del rincón. Y ese alguien era él, el diablo y él, ese hombre de la frente blanca, las cejas negras y la boca sonrosada. Llamó a la doncella y le pidió que durmiera con ella en la habitación. Mademoiselle Bourrienne paseó largo rato aquella noche por el invernadero, sonriéndose de sus pensamientos y esperando a alguien en vano. La princesita reñía a la doncella porque su cama no estaba bien hecha. No podía acostarse de lado ni boca abajo. En cualquier posición se encontraba pesada e incómoda. Le molestaba el vientre y se dio cuenta de que le molestaba más que antes, especialmente ahora dado que la llegada de Anatole le había trasladado más vivamente a otros tiempos en los que no lo tenía y se sentía feliz. Estaba enojada y por eso se enfadaba con la doncella. Estaba sentada en una butaca vistiendo una blusa y una cofia. Katia, somnolienta, estaba de pie frente a ella en silencio, apoyándose ya en un pie, ya en el otro. «¿Cómo no le da vergüenza? Por lo menos podría tener piedad de mí», decía la princesita. El anciano príncipe tampoco dormía. Tijón, con la cabeza vencida por el sueño, escuchaba cómo andaba enojado y resoplaba por la nariz. El anciano príncipe se sentía ofendido por su hija. Era una enorme ofensa y además irreparable, porque la ofensa no trataba de él, sino de otra persona a la que amaba más que a sí mismo. Caminaba para tranquilizarse. Se decía a sí mismo, en su acostumbrado intento de engañarse, que aún no había reflexionado sobre todo ese asunto y que hallaría
que fuera más justo y que debiera hacerse, pero en lugar de esto se enojaba cada vez más. Al primero que llega se olvida de todo, incluso de su padre. Corre, se peina hacia arriba y menea la cola, no parece la misma. Le hace feliz abandonar a su padre, a pesar de saber que me daría cuenta. Frrr, se sonaba con rabia. ¿Y acaso yo no me doy cuenta de que ese idiota solo mira a Burien? A esa hay que ponerla en la calle. ¿Cómo puede tener tan poco orgullo para no darse cuenta? Si no tiene orgullo por sí misma, al menos que lo tenga por su padre. Tengo que mostrarle que ese estúpido no piensa en ella y que solo mira a Burien. Aunque no tenga orgullo, mi obligación es hacérselo ver. Se dijo a sí mismo. Uy, parece que el príncipe viejo se entera de las cosicas, ¿eh? Diciendo a su hija que se engañaba y que Anatol tenía intención de cortejar a la Burien, el anciano príncipe sabía que avivaría el amor propio de María y que habría conseguido su propósito, el deseo de no separarse de su hija. Y por lo tanto, ante este pensamiento se tranquilizó, llamó a Tijón y comenzó a desnudarse. «Que les lleve el diablo», pensaba él en el momento en el que Tijón cubría el enjuto y anciano cuerpo con la camisa de dormir. Yo no les he pedido que vinieran. Han venido a desordenar mi vida. Y no me queda mucha. Hay que sacarlos de aquí a patadas. Al diablo, dijo desde debajo de la camisa. Tijón conocía la costumbre del príncipe de expresar en ocasiones sus pensamientos en voz alta y por eso permanecía impertérrito ante él. ¿Se acostaron?, preguntó el príncipe. Tijón, como todos los criados, conocía por intuición el rumbo de los pensamientos de su señor, y adivinó que preguntaba por el príncipe Vasili y su hijo. Hace tiempo que apagaron las luces. Todo esto no sirve para nada, dijo apresuradamente el príncipe, e introduciendo los pies en las pantuflas y los brazos en el batín, se fue a la cama. A pesar de que Anatol y Mademoiselle Bourienne no se habían dicho nada, ambos entendieron perfectamente que tenían muchas cosas que decirse en secreto, y por esa razón, desde por la mañana ambos buscaron la ocasión de verse a solas. Al mismo tiempo que la princesa fue a ver a su padre a la hora de costumbre, Mademoiselle Bourienne se encontró con Anatol en el invernadero. Aquel día la princesa iba hacia la puerta del despacho con una especial agitación. Le parecía que todos sabían que ese día se iba a decidir su destino e incluso sabían que ya no pensaba en otra cosa. Creyó verlo en el rostro de Tijón y en el rostro del ayudante de cámara del príncipe Vasili, que se encontró cuando llevaba agua caliente y que le hizo una profunda reverencia. Todos saben lo feliz que soy, pensaba ella. El anciano príncipe estaba excepcionalmente tierno y cuidadoso. Esa expresión de cuidado de su padre la conocía muy bien la princesa María. Era la misma expresión que su rostro adoptaba cuando apretaba los puños a causa del enojo que le causaba que la princesa María no entendiera la lección, cuando se levantaba y se alejaba de ella y repetía las palabras en voz baja. Él comenzó a conversar con su hija en francés, cosa que raramente hacía. Voy a beber un poquitico de agua y seguimos. Y eso que al principio del directo decía que esto no iba a ser muy largo, pero ojo, madre mía. Esto no es cosa tuya, dijo él sonriendo artificialmente. Yo se lo transmitiré. Creo que ya ha adivinado, continuó él, que el príncipe Vasili no ha venido y ha traído consigo a su discípulo. Por alguna razón, el príncipe Nikolai Andreevich llamaba a Anatol el discípulo del príncipe Vasili para que yo me regale la vista contemplándolo. Ayer me hicieron una propuesta referida a usted. Y como usted ya conoce mis principios, se la transmito a usted. ¿Cómo debo entenderle, padre?, dijo la princesa, palideciendo y sonrojándose, y sintiendo que había llegado ese solemne momento en el que habría de decidir su destino. ¿Cómo entenderlo?, gritó su padre en ruso con enojo. El príncipe Vasili te encuentra de su gusto como nuera y te pide en matrimonio para su discípulo. ¿Bien? No sé cómo usted, padre, empezó a decir con un susurro la princesa. Yo, ¿qué tengo que ver yo? A mí déjenme aparte. Me parece que no soy yo quien va a casarse, y usted sería deseable saberlo. La princesa advirtió que su padre no miraba el asunto con buenos ojos, pero en ese momento le asaltó el pensamiento de que o se decidía ahora o que nunca se decidiría su destino. Bajó los ojos para no tener que ver la mirada bajo cuyo influjo sentía que no podía pensar y por costumbre podía solo obedecer y dijo: «Deseo solamente una cosa,
Cumplir su voluntad, dijo ella, pero si he de expresar cuál es mi deseo. No le dio tiempo a terminar la frase. Su padre la interrumpió. Estupendo, gritó él. Te tomará con tu dote y de paso se llevará a Mademoiselle Bourien. Mademoiselle Bourien será su mujer y tú serás su señorita de compañía. Pero el príncipe volvió en sí y contuvo su enojo involuntariamente expresado al advertir el efecto que habían causado esas rudas palabras en su hija. Ella se inclinó, se agarró a los brazos de la butaca y se echó a llorar. Bueno, estoy bromeando, dijo él. Recuerda solo una cosa, princesa, mantengo mis principios de que una hija tiene todo el derecho a elegir. Y te doy total libertad. Recuerda una cosa, de tu decisión depende la felicidad de tu vida futura. Sobre mí no hay nada que decir. Pero yo no sé. No hay nada más que decir. A él le ordenan que debe casarse, y se casaría no solo contigo, sino con quien fuera, pero tú eres libre de elegir. Vete a tu habitación, reflexiona, y después de una hora ven a mi despacho y delante de ellos, del príncipe Vasili, di sí o no. Sé que te pondrás a rezar. Está bien, reza, pero es mejor que reflexiones. Ahora, vete. Sí o no, sí o no, sí o no, gritó él. Pero está loquísimo, a veces se le va. La princesa, como si caminara a través de una espesa niebla, tambaleándose, salió de la habitación. Se había decidido su destino y se había decidido felizmente, pero lo que su padre había dicho de Mademoiselle Bourien era una insinuación horrible. Ni siquiera podía pensar en ello. Pasaba por el invernadero para ir a su habitación sin ver ni oír nada, cuando de pronto el conocido sonido de la voz de Mademoiselle Bourien la despertó de su sueño. Levantó la mirada y a 2 pasos de ella vio a Anatole, que abrazaba a la francesita y le susurraba algo. Anatole, con una feroz expresión de agitación en su bello rostro, miró a la princesa María, y en el primer instante no soltó a Mademoiselle Bourien, que se encogió asustada y se tapó la cara con las manos. ¿Quién hay ahí? ¿Qué quiere? Espere, parecía decir el rostro de Anatole. La princesa María les miró en silencio. No podía entender qué era lo que sucedía. Mademoiselle Bourien gritó, se separó de Anatole y echó a correr. Anatole, tranquilo como siempre, miró a la princesa María y reconociéndola finalmente le hizo una reverencia y sonrió como invitándola a reírse de ese terrible suceso. La princesa María no entendía nada. Seguía en el mismo sitio sin mover ni un solo músculo de su rostro. Anatole salió antes que ella. Una hora después, Tijón fue a llamar a la princesa María. Le pidió que acudiera al despacho del príncipe y añadió que también se encontraba ahí el príncipe Vasili Sergevich. Así había ordenado su padre que la avisaran. La princesa, en el momento en que llegó Tijón, estaba sentada en su habitación con Mademoiselle Bourien, que sollozaba en sus brazos. La princesa María le acariciaba silenciosamente la cabeza. Los bellos ojos, con toda su luminosidad y tranquilidad, miraban con un sentimiento de amor infinito y de lástima al lindo rostro de Mademoiselle Bourien. No, princesa, he perdido para siempre su cariño, decía Mademoiselle Bourien. La quiero más que nunca, decía la princesa María, e intentaré hacer todo lo que esté en mi mano para su felicidad. Pero usted me desprecia, usted tan limpia debe despreciarme, usted nunca comprenderá el arrebato de la pasión. Lo comprendo todo, dijo la princesa María sonriendo tristemente. Voy a ver a mi padre, dijo ella y salió. El príncipe Vasili estaba sentado con las piernas cruzadas con una tabaquera en las manos y como conmovido en extremo, como si él mismo se avergonzara y se burlara de su sensibilidad, permanecía sentado con una sonrisa tierna en la cara. Cuando la princesa María entró, se llevó apresuradamente un pellizco de tabaco a la nariz. Ah, querida, dijo él levantándose y tomándola de ambas manos. Suspiró y añadió: el destino de mi hijo está en sus manos. Decida, mi querida, adorada, mi dulce María, a quien siempre voy a querer como una hija. Se separó de ella. Una lágrima verdadera asomó a sus ojos. Frr, se sonó el príncipe. Habla, ¿sí o no? ¿Quieres o no quieres ser la esposa del príncipe Anatole Kuragin? Di, ¿sí o no? Gritó él, y después me reservaré el derecho a dar mi opinión. Sí, mi opinión y mi voluntad, añadió el príncipe Nikolai Andreevich, dirigiéndose al príncipe Vasili y respondiendo a su expresión suplicante. El anciano príncipe quería reservarse una posibilidad de salvación. ¿Sí o no? ¿Y bien? Padre, su voluntad ante todo. ¿Sí o no? Mi deseo, padre, es no abandonarle nunca, no separar nunca mi vida de la suya. No quiero casarme, dijo ella mirando decididamente con sus bellos ojos al príncipe Vasili y a su padre.
Absurdo, tonterías, absurdo, 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 gritó el príncipe Nikolai Andreevich, frunciendo el ceño. Y cogiendo a su hija de la mano la atrajo hacia sí. No la besó, pero le hizo daño en la mano. Ella se echó a llorar. El príncipe Vasili se levantó. Querida mía, le diré que nunca olvidaré este momento, pero mi buena princesa, deme al menos una pequeña esperanza de conmover su corazón, tan bondadoso y generoso. Diga que quizá. El futuro es tan amplio. Diga que quizá. Príncipe, lo que he dicho es lo que llevo en el corazón. Le estoy agradecida por el honor, pero nunca seré la esposa de su hijo. Bueno, eso es todo, querido mío. Estoy muy contento de verte. Vete a tu habitación, princesa. Vete, decía el anciano padre. Mi vocación es otra, pensaba la princesa María. Mi vocación es ser feliz solamente a través de la felicidad de los demás. Encontraré la felicidad en sacrificarme por los demás. Y por mucho que me cueste, conseguiré que la pobre Carolina sea feliz. Le ama tanto y se arrepiente tan terriblemente. Haré todo lo posible para conseguir que se case con ella. Si él no es rico, le daré medios a ella. Se lo pediré a mi padre, a Andrei. Seré tan feliz cuando ella se convierta en su esposa. Ella es tan infeliz, extranjera, sola, sin ayuda, y le ama tan terriblemente. Un día más tarde, el príncipe Vasili y su hijo partieron, y la vida en Lisi Egori volvió a ser la de antes. Y aquí acaba el capítulo 2. Muy, muy interesante. Al parecer, la princesa María se salva y elige, pues, por lo menos elige no el engaño, ¿no? Por lo menos elige lo que ya conoce o la vida que ya tenía antes. Mientras que el pobre Pierre, pues hemos visto que pues ha caído en la trampa y ahora está pues viviendo seguramente una pesadilla, perdidísimo y viendo como todos se aprovechan de él porque de repente tiene dinero, ¿no? Ha empezado muy muy bien y muy muy fuerte esta tercera parte, ¿eh? Muy 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 guay, me ha gustado mucho. Pues nada, nos vemos en siguientes directos y muchas gracias por haber estado aquí. Ya estoy bastante cansado y llevamos ya 1 hora y media, ¿eh? Madre mía, esto además te seca la boca, no sé. Pero es muy divertido y me gusta mucho hacerlo. Nos vemos en siguientes vídeos. Un beso. Chao, chao.